Nosotros tenemos constancia por Google Analytics, por ejemplo, de cuáles son nuestras franjas de visitantes en relación al horario más altas. En general, el perfil parece que desde a partir de las 7 o 8 de la mañana hasta las 11 el tráfico es más alto, ¿no? Entonces ahí nos preocupamos de dar esos temas propios, el producto diferenciado, y luego ya nos empezamos a dejar un poco arrastrar por la actualidad del día y a cambiar la portada para que el lector que hace otra visita a la una encuentre, por ejemplo, otros contenidos en la web. Entonces es una manera de adaptarnos según lo que hemos ido viendo a los lectores y, por supuesto, a la actualidad. El medio digital tiene que ir actualizándose a lo largo del día, porque si no pierde un poco su razón de ser, ¿no? Internet es más flexible, pero también requiere mayor inmediatez, con lo cual cuando sale algo en ese momento, una noticia importante, hay que subirla en el instante en el que sale, o sea, tienes que estar en una rueda de prensa conociendo en ese momento una dimisión o cualquier cosa que sea importante. Es fundamental subirla cuanto antes, con unos parámetros adecuados para Google, buscar un buen posicionamiento, empezar a mover las redes sociales y lograr que tu noticia, esa noticia que todos van a dar, por lo que sea, la tuya guste más, se posicione mejor y tenga mayor repercusión. Si quieres tener un indicativo bueno de lo que está ocurriendo, en Google Analytics hay una herramienta que es la visión en directo de una noticia. Entonces puedes saber cuántas personas hay dentro, ¿vale? Cuando de repente ves que hay 100, 200, 300, 400 personas dentro de una noticia, dices, ostras, esto está funcionando. Y también en eso ayuda cuando ves que una noticia entra, por ejemplo, en plataformas como Meneame.